Muy buenas noches, quiero dar una pequeña enseñanza respecto al diezmo. Bueno, quiero hacerle mención primero que yo soy hijo de cristianos evangélicos, nacido desde mi cuna, ¿ok? Em, pero recién en el año 2012 me bauticé y el año 2020 el Señor me llamó para hacer un trabajo específico, ¿ya? Dentro de eso el Espíritu Santo tuvo que enseñarme muchas cosas las cuales yo ignoraba, no sabía. Mientras estuve participando en una iglesia donde Dios me envió, yo daba mi diezmo de forma normal, pues. Si ganaba 1 millón de pesos, daba 100.000 pesos. Si ganaba más, daba más, pues. Y si ganaba menos, daba menos. Pero siempre era aproximadamente arriba de 60 y bajo de los 120. Ya es una cosa así, se mantenía menos el diezmo. El Señor me enseñó, el Espíritu Santo de Dios me enseñó rigurosamente que había más personas necesitadas dentro de la congregación donde me congregaba, donde entregaba mi diezmo. Entonces el Señor me hizo entender de la forma que voy a tratar yo de explicarlo un poquito. Eh, Me hizo entender de que yo era una persona adulta, al igual que usted, ¿verdad? Padre de familia, responsable, o madre de familia, responsable. Entonces en el momento que tenía que ir a diezmar, era yo quien diezmaba, po. Era yo quien administraba el diezmo. Eso quiero hacerle mención. Eso fue lo que me enseñó el Espíritu Santo, que soy yo el padre de familia, soy yo una persona adulta, ¿verdad? Y por tanto soy yo el que tengo que diezmar y saber dónde entregar el diezmo, porque yo lo entregaba todo. En la iglesia yo lo entregaba todo. Entonces cuando empecé a estudiar y averiguar para qué se tiene que ocupar el diezmo, en el fondo sabemos de que era para los pobres y no dejar de lado al pastor, ¿verdad? Porque también el pastor merece, como nuestro profesor, por así decirlo, ¿verdad? Merece también que uno le toque parte de lo que uno está dando. Entonces, bueno, respecto a este tema del diezmo, el Señor cuando me muestra y me enseña que no todo el diezmo tenía que dárselo al pastor, ¿ya? Sino que con ese diezmo yo tenía que hacer justicia. Para eso era ese recurso económico, para hacer justicia. Entonces, ¿la justicia para quién era, po? O sea, ¿quién, si yo daba todo y el pastor se metía eso todo al bolsillo y no ayudaba a nadie con lo que yo estaba dando, mi justicia quedaba retenida en ese lugar, po, en el bolsillo del pastor, ¿se entiende? Por eso el Señor me enseñó a de que yo era el que tenía que ubicar a las personas para entregar eh, parte del diezmo. Recuerdo que había una hermana que estaba muy necesitada, que nosotros no lo sabíamos, pero después el Espíritu Santo nos llevó y nos enseñó que sí era. También una pastora misionera que no tenía esposo, también una abuelita que tenía como 78 años. Entonces el diezmo yo se lo empecé a repartir a las personas en 4 porciones a la persona. A la pastora misionera que no tenía entrada económica, a la hermana que tampoco tenía trabajo y también la abuelita que tenía una pensión mísera, ¿verdad? Entonces también dejaba el resto para la iglesia, para el pastor, para que la ministre, qué sé yo, la obra de Dios. Entonces cuando el Espíritu Santo me fue enseñando, también me enseñó específicamente, que es lo que quiero entregarle, que mirara dónde estaba la necesidad, porque de repente la necesidad de repente estaba en mi propia casa. Entonces de repente muchas personas cometen el error como cristianos que le gusta mirar al prójimo o le encanta ayudar a las personas fuera de la casa, pero resulta que dentro de la casa de repente están pasando necesidades y uno tiene que darle prioridad a la familia primero, dice la Biblia. Dice la palabra de Dios de que las viudas que tengan hijos o nietos que se encarguen de ser piadosos primero con su propia familia y luego sean piadosos con las personas de afuera. Yo en ese tiempo nunca me lo habían enseñado, nunca lo había leído. Y bueno, la Biblia señala en algún momento cuando el Señor le dice, oye, usted eh, le dice a los pastores, ¿verdad? Los escribas y los fariseos de aquel tiempo, Jesucristo dice, ustedes hacen eh, que todas estas ovejitas, ustedes colocan la excusa de que le den a ustedes como que le estuvieran dando al Señor y le quitan todos los recursos económicos y ellos terminan invalidando el mandamiento número 5 que es honra a tu padre y a tu madre. Entonces el Señor les reclamó eso, ustedes dicen que es corbán, que eso quiere decir todo lo que yo tenga para dar y ayudar a alguien, tiene que ser para la obra de Dios, tiene que ser para Dios. Entonces no, po. La Biblia dice claramente luego que aquel que no es capaz de sustentar su propia familia es peor que un incrédulo y ha negado la fe, dice. Por tanto, si hay necesidad en la casa de nosotros como familiares, ¿verdad? Que esté pasando a alguien necesidad, nosotros tenemos que ayudarle. ¿Y con qué recursos le ayudamos? Bueno, con los diezmos. No es necesario ir a entregarle dinero. En algunos casos sí, pero no es necesario.
uno puede comprar las cosas que a ellos le hagan falta. No sé, po. A mí me tocó una vez ver un familiar que estaba durmiendo en el suelo porque se le había quebrado su cama de madera. Entonces, con la plata de ese diezmo, el Señor, el Espíritu Santo me enseñó, me dijo, bueno, como estás viendo la necesidad de esta persona, aunque no sea cristiana, anda, cómprale una cama y regálasela. Y de esa forma lo hice, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que el Señor me dio a entender? Por lo menos la enseñanza que a mí me entregó y es lo que quiero también compartir con usted, que el diezmo, claro que se tiene que dar, pero es uno, la persona que tiene que ver la necesidad que hay en nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque el diezmo es para los necesitados. Si un pastor tiene 2 casas, tiene 3 casas, ¿es una persona necesitada, amigo y amiga? No, ¿verdad? No es una persona necesitada, pobre, que esté pasándolo mal. Pero sin embargo, de repente, su propio hermano, de repente, amigo y amiga, puede que esté pasando por carencia económica. Si usted tiene que diezmar algo, vaya, cómprele una caja de mercadería y déjesela a su propio hermano de sangre, o algún tío, algún abuelo, pero dentro de la familia. ¿Por qué? Porque de esa forma muchas personas pueden decir, oye, realmente sirve dar el diezmo, porque realmente se está administrando bien los diezmos a quienes les tiene que llegar, que es a las personas necesitadas. Recuerden que el verdadero evangelio o la religión de Dios dice que es el ayudar a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades. ¿Entiende? Entonces, quería entregar este conocimiento, quería entregar también este testimonio, para que usted, si esto le sirve, dele la gloria a Dios, porque de repente muchos de nosotros, sin saber, llegamos, pescamos la platita, nos odiamos y se lo damos todo al pastor, y eso quizás no le agrada mucho a Dios, ¿se entiende? Porque el pastor quizás, en vez de ir a ayudar a la gente pobre, en vez de hacer justicia con ese diezmo que usted le da, quizás él se lo mete al bolsillo nomás, y tiene para viajar para el norte, para el sur, malgasta el dinero en puras, ¿cómo se le llama? En puros deleites. La Biblia llama de que la gente que vive en deleites eh, se va al infierno. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, bueno, no puedo seguir extendiéndome más sobre esta pequeña enseñanza, así que quería entregarle esta pequeña porción. No se olvide que cuando usted dé diezmo, primero tiene que preocuparse de sus papitos y de sus abuelos, ¿ya? Y el resto debe ser también para los pobres y no olvidarse de aquel que lo instruye en la palabra de Dios. Por tanto, también deje aparte un poquito para su pastor que lo guía, y así también va a estar haciendo una justicia completa con sus recursos, ¿ya? Así que ese es un consejo que le doy. Si esto le sirve, dele la gloria a Dios. Yo le envío un abrazo y muchas bendiciones. Chau, chau.